Bueno, séptima clase entonces de gestión financiera. Retomamos con lo de la clase anterior, interés compuesto. El apunte explicativo, ahí está. A ver, habíamos visto interés simple, por ahora no quieren hacer ninguna pregunta sobre eso, ¿no? Igual después vamos a volver a eso cuando empecemos a resolver ejercicios mezclados de interés simple e interés compuesto. A ver, interés compuesto habíamos visto que cuando uno colocaba, por ejemplo, a depósito a plazo fijo un determinado capital inicial y durante sucesivos periodos se iba renovando y se iban generando intereses sobre los intereses anteriores, entonces cuando hay capitalizaciones intermedias, hablamos de calcular el monto total por la fórmula de interés compuesto. Esta fórmula nos sirve para calcular el monto a interés compuesto. Recuerden que llamamos CN al monto final. C o C0 aparece a veces en los libros. Yo le pongo C o C0, el capital original. Recordemos que I es la tasa de interés dividida 100. Por ejemplo, acá había una tasa del 24% anual que se había dividido por 12 para transformarla en mensual, y luego ese 2% mensual hay que dividirlo por 100 para que la I sea la tasa dividido 100, en este caso 0,02. Y el exponente era 5, en este caso ya lo habíamos visto, porque capitalizaba 5 veces, ¿sí? N, en interés compuesto, es el número de veces que capitaliza ese depósito, el número de veces que capitaliza o el número de capitalizaciones. Y habíamos visto también que para calcular, y acá quiero corregir un paréntesis que faltaba poner la clase pasada, lo agregué ahora, para calcular el interés, yo puedo restar CN menos C, directamente calcularlo así, restar el monto final menos el capital original. Pero también esa fórmula me sirve para deducir la fórmula de interés compuesto, porque les había dicho, reemplacemos acá CN por toda la fórmula de CN, es decir, C por 1 más I a la N, ¿sí? Estoy reemplazando CN por toda la fórmula de CN, del monto a interés compuesto. Y me quedaría menos C, menos el capital. Entonces saco, acá tengo dos términos, separados por el signo menos. Saco factor común entre C y C, C. Me queda C por, abro un paréntesis grande. De este término me sobró 1 más I a la N, que es este. Y del otro término me sobró menos 1. Entonces yo tenía que me faltaba que poner este paréntesis porque la C está multiplicando por todo esto. Esto para cuando calculen el interés compuesto con esta fórmula. Ahora, si ustedes ya tienen el monto final y tienen el capital original, la pueden calcular así, por diferencia entre monto menos capital original. Pero esta es la fórmula que deducimos de interés compuesto. ¿Y saben por qué quería retomar esto y darle importancia a esto? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Quería retomar esto, que vean que esta fórmula de interés compuesto salió de acá, porque ahora viene el concepto de tasa efectiva anual, que es muy importante para nosotros. Y la tasa efectiva anual se calcula utilizando justamente esta fórmula. ¿Qué es la tasa efectiva anual? A ver, en todo el ejemplo este que habíamos visto la clase pasada, yo depositaba 10.000 pesos y al cabo de 5 meses me llevaba 11.040 pesos con 80 de monto final. Es decir, había ganado intereses por 1.040 pesos con 80. Al cabo de 5 meses.
habíamos comentado, si no hubiera habido capitalización sobre intereses anteriores, siendo la tasa de un 2% mensual, si yo multiplico esa tasa mensual por 5 meses, el interés hubiera sido del 10% en términos nominales. 10% sobre 10.000 hubiera tenido 1.000 pesos de intereses. ¿Por qué era que el interés es mayor? No era el 10%, es más, es 1.040,80, sería el 10,4%. Bueno, y eso es porque la tasa efectiva, lo que efectivamente termino ganando, supera la tasa nominal. Y la tasa efectiva, llamamos tasa efectiva a lo que efectivamente terminamos ganando, la tasa efectiva va a superar a la tasa nominal por el hecho de que hay capitalizaciones sobre intereses anteriores. Cuando no haya capitalizaciones, la tasa nominal coincide con la tasa efectiva. Por el hecho de que se capitalizaron intereses sobre intereses anteriores, de que por ejemplo este 2% no lo calculé sobre 10.000, sino sobre 10.200 que ya contenía intereses, por ese hecho de las capitalizaciones intermedias es que la tasa efectiva es más. Entonces, ¿cómo calculo la tasa efectiva? Y bueno, miren, piensen esto. La tasa efectiva, la tasa de interés, en el fondo es cuánto gano por cada un peso, por cada peso que yo coloco. ¿Mm? Resulta que acá, por colocar 10.000 pesos, yo gané 1.040 de intereses. Pero la pregunta es, ¿cuánto obtengo por cada peso? En principio, por cada peso, en términos anuales, nominales, me están diciendo que voy a ganar un 24%. 24 y 24%, ojo que no es 24 pesos. 24% sería 24 centavos por cada peso. ¿Está? ¿Se entiende lo que digo? 24% sería 24 centavos por cada peso. Entonces, calcular la tasa efectiva anual, que se va a llamar TEA, tasa efectiva anual, sería calcular por cada peso que deposité cuántos centavos efectivamente gano. Y van a ver que gano un poquito más de 24 centavos, por eso de las capitalizaciones intermedias. Entonces voy a utilizar la fórmula de interés compuesto, pero voy a considerar que el capital es un peso, o sea, un peso multiplicando no me incide en nada. Voy a utilizar el resto de la fórmula. Por eso decimos que esta es la fórmula para calcular la tasa efectiva anual. Fíjense, chicos, en la misma fórmula que uso para calcular el interés compuesto, pero donde no aparece el capital, no porque lo elimines, sino porque capital es un peso y no tiene sentido poner acá adelante un peso multiplicando, porque me va a dar el mismo resultado. Entonces, si yo hago toda esta fórmula con estos datos, donde les recuerdo, porque no quiero marearlos, que la tasa anual era de 24, que la dividí por 12 meses para pasarla a mensual, y que una vez que la pasé a mensual 2%, la dividí por 100 para sacar y me dio 0,02, entonces reemplazo acá. Tengo 1 más 0,02. ¿Se entiende hasta ahí? El exponente n no va a ser 5 ahora. Antes era 5 porque yo dije que el plazo fijo lo renovaba por 5 meses. Pero como yo quiero calcular la tasa efectiva anual, quiero saber cuántos centavos ganaría si lo renuevo durante todo el año, o sea, 12 meses. Entonces el exponente ahora es 12. Hago todo este cálculo y todo ese cálculo, no lo multipliquemos todavía por 100 como dice ahí,
todo ese cálculo les va a dar 0,2682. Si hacen todo ese cálculo, les va a dar 0,2682. Apliqué toda esta parte de la fórmula, sin multiplicar por 100. O sea, es toda esta parte de la fórmula de interés compuesto. Esto me está significando que por cada peso, por un peso que deposite a plazo fijo, si lo dejo durante un año, voy a ganar como interés 26, casi 27 centavos. Casi 27 centavos si deposito un peso a plazo fijo. Y fíjense, chicos, que la tasa de interés con la cual yo calculé esto fue del 2% mensual, porque la tasa que me dieron era del 24% anual. ¿Cómo es que de una tasa del 24%, en lugar de ganar 24 centavos, gano casi 27 centavos? De vuelta, la explicación está en el hecho de que se capitalizan durante un año intereses sobre los intereses del mes anterior. Eso me permite ganar bastante más que 24 centavos. Si eso se entendió, multiplico ese importe, esos centavos por 100 para transformarlo ya no en centavos, sino en porcentaje. 26,82%. Entonces, ese 27,82%, chicos, es la famosa tasa efectiva anual. Quiere decir que por un depósito a plazo fijo que me ofrecían una tasa nominal anual del 24, sin embargo yo voy a ganar más si lo dejara un año, ganaría el 26,82%. Ojo porque, por ejemplo, en las tarjetas de crédito te aparece la tasa nominal anual y la tasa efectiva anual. Si yo no pagara mi tarjeta de crédito y no la pagara durante 12 meses, funciona como un interés compuesto, porque se van generando intereses sobre los intereses del mes pasado que no pagué. Entonces, ojo, porque al final del año lo que me están cobrando es la tasa efectiva anual, no la tasa nominal anual. Y ojo, porque la tasa efectiva anual es más alta que la tasa nominal anual, cuando se capitalizan intereses sobre intereses anteriores. Ese es el peligro, por ejemplo, de la tarjeta de crédito. ¿Se entendió algo? ¿Preguntas hasta acá? Hago un resumen cortito, porque para explicarlo todo di muchas vueltas. A ver, alguien me está escribiendo en un chat. Sí, profe, se entendió, gracias. Hago un resumen muy cortito y seguimos adelante. Dijimos que lo que ustedes tienen que tener claro, primero, esta es la fórmula para calcular el monto de interés compuesto. De esa fórmula dedujimos la fórmula para calcular el interés compuesto. Y luego, para calcular la tasa efectiva anual, tomamos esta fórmula suponiendo que el capital depositado es un peso, porque la tasa efectiva anual es cuántos centavos voy a ganar por cada peso depositado. Entonces, si el capital depositado es un peso, directamente tomo el resto de la fórmula, porque multiplicar un peso por todo eso me va a dar el mismo resultado. Reemplacé los datos, multipliqué por 100 y obtuve la tasa efectiva anual. La tasa efectiva anual siempre te va a dar más alta que la tasa nominal anual cuando hay capitalizaciones intermedias. Si no hay ninguna pregunta, lo que vamos a ver son ejemplos para seguir adelante. Ejemplos que están también resueltos en el apunte que ustedes tienen. Dice, se deposita, el ejemplo 1, se deposita un capital de 105.000 pesos a plazo fijo durante 90 días.
a una tasa nominal anual, ¿ven? Perdón, TNA, tasa nominal anual, del 36%. Acá ni siquiera haría falta poner anual. Si dice que es una tasa nominal anual del 36%, sabemos que eso es anual. Y atención, porque ahí viene un dato muy importante. ¿Cada cuánto capitaliza? En forma mensual, en forma bimestral, en forma trimestral. O sea, cada cuánto se vuelve a renovar ese depósito y entonces vuelve a capitalizar sobre los intereses anteriores. Dice que la capitalización es trimestral y que se va a renovar durante todo un año. Si capitaliza en forma trimestral y lo dejo durante todo un año, ¿cuántas veces en el año se va a capitalizar? 4. Exacto, exacto, 4 veces. Muy bien. 4 sería la N. Exactamente, exactamente, Andrea. Muy bien, vamos muy bien. Entonces, dice, calcular el monto a retirar al cabo del año, calcular la TEA y por último calcular la tasa real si la inflación del año fue del 39%. La tasa real es la tasa efectiva anual menos el porcentaje de inflación, porque las tasas de interés pueden ser muy altas, pero yo le tengo que restar la inflación para saber si al final el depósito a plazo fijo me cubrió de la inflación o no me cubrió. Empecemos por poner los datos. Yo siempre, ¿se acuerdan que les dije, les recomiendo escribir? ¿Sí? La tasa real dijiste entonces que era la tasa Después lo nominal repito, anual. mira, Bueno. la tasa real es, creí que lo había escrito en el apunte y no, te lo reitero. La tasa real es la tasa efectiva anual menos el porcentaje de inflación. Gracias. Es como Sí, está, deflactarla Juan. para calcular en términos reales si gané o no. Entonces, Sí, está en el apunte. escribimos los datos. El capital original es de 105.000 pesos. La R, la razón o la tasa efectiva, la tasa nominal, perdón, la tasa nominal anual es del 36%. Y atención, chicos, porque ustedes van a tener que pensar siempre si la tasa la van a utilizar en forma anual, mensual, trimestral, bimestral. Bueno, eso va a depender de la capitalización. Acá lo que manda cuando hay interés compuesto es la capitalización. Si capitaliza cada 3 meses, entonces esta tasa anual la tengo que transformar en trimestral. Para transformar una tasa anual en trimestral, simplemente tengo que dividir por la cantidad de trimestres que hay en un año. Por eso hicimos 36 dividido 4 y eso nos da un 9% trimestral. Dividido la cantidad de trimestres que hay en un año. Y ese 9% trimestral se transforma entonces en una I chiquita de 0,09, ¿sí? 9 dividido 100. Escribo la fórmula de interés compuesto y reemplazo los datos. Capital inicial 105.000 por 1 más 0,09 y como dijeron ya ustedes hace un rato, sé que n vale 4 porque en el año hay 4 trimestres y por lo tanto va a capitalizar 4 veces. Si hacen toda la cuenta, yo incluso acá les puse el resultado parcial, da un monto final de 148.216,07. O sea que partiendo de este depósito inicial, este es el monto que retiro. No me preguntaron cuánto es el interés. Si me lo hubieran preguntado, puedo hacer la resta del monto final menos el capital original.
Pero sí me preguntarte algo. preguntaron la TEA. Sí, decime. Si yo tuviera que calcularlo por mes, en cada trimestre, cada mes es un interés simple igual. Sí. Lo que pasa es que volveríamos a esta tablita. En Sí, cada sí. mes es un interés simple, pero Y en el cuando segundo finaliza mes, vuelvo a hacer lo mismo, digamos. En esos 3 meses se volvería a hacer un interés simple. exacto. Pero aclarando siempre esto, Carolina, que cada interés simple no es sobre el mismo capital inicial, sino que al segundo trimestre vas a Cambiaría. calcular el interés sobre el capital con los intereses que se devengaron El del periodo primer anterior. trimestre. Entonces, estábamos en que ya calculamos el monto, pero nos piden también la tasa efectiva anual. La tasa, recordemos, la tasa nominal anual era del 36%. La habíamos dividido por 4 porque la capitalización es trimestral, entonces la I nos dio 0,09. Por lo tanto, tomo la fórmula de tasa efectiva anual, reemplazo I por 0,09 y reemplazo N por 4 porque quiero calcular una tasa anual y en el año hay 4 trimestres. El resultado de todo eso, todo esto sin multiplicar por 100, va a dar este numerito. Restándole 1 va a dar 0,41. Y al multiplicarlo por 100 y transformarlo en un porcentaje, nos da una tasa efectiva anual del 41,16%. Ven que se verifica que es mucho más alta que la tasa nominal anual. La nominal anual era del 36%, la efectiva anual es 41,16%. ¿Sí? Ahora, acá estaba escrito, cuando calculo la tasa real, o sea, a la tasa efectiva anual, le resto el porcentaje de inflación anual, resulta que la tasa real se reduce muchísimo. Pero a ver, una tasa real del 2,16% está muy bueno. Por lo menos tengo una ganancia por encima de la inflación. Ese depósito me cubrió de la inflación y me hizo ganar además un 2,16% en términos reales. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Bien. ¿Y el porcentaje de variación de la inflación lo decía arriba? El porcentaje de variación de la inflación Ah, estaba sí, dado como un dato. A eso iba. perfecto. Pero si bien estaba dado como un dato, a veces lo vamos a tener que calcular. Entonces, recordemos, esto lo vimos en macroeconomía, pero lo explico rápidamente porque no todos ustedes cursaron macroeconomía. ¿Cómo se calcula el porcentaje en que variaron los precios? ¿Cómo se calcula el porcentaje de variación de la inflación? Recuerda, se parte de índices. Si en un determinado año base yo parto de un índice 100 y tengo en el año una inflación del 20%, ese índice al año siguiente pasa a ser 120. Partimos de una base 100 siempre, el INDEC cuando arma un índice. Siempre se parte de una base 100. Si hubo una inflación del 20%, el índice de inflación del mes siguiente va a ser 120. No el porcentaje, el índice. 100 más el 20%. Y si al año siguiente la inflación vuelve a ser de un 20%, quiere decir que los precios aumentaron otro 20%, ahora tengo que calcular el 20% de 120. Eso me da, el 20% de 120 me da 24. 20% de aumento sobre 120. Entonces 120 más 24 me queda 144. Y así puedo seguir. Estos son índices de inflación. Pero si yo tomo el índice de cierre, en este caso, supongamos 144.
Estoy en este año, en este tercer año, 144. Tomo el índice de cierre. Lo divido por el índice base. Tomemos que el índice base, el índice del año anterior se refiere, ¿eh? No a la base de la cual partimos. Entonces, si tomo el índice de cierre, lo divido por el índice del año anterior, 120. Hago toda esa cuenta, la voy a poner entonces entre paréntesis. Y a ese resultado le resto 1 y lo multiplico por 100, que es la fórmula que tienen acá. Todo eso, háganlo si quieren en la calculadora, les va a dar 20%. Entonces, esta es la manera para calcular el porcentaje de variación de la inflación. Me tienen que informar el índice de precios de cierre, me tienen que informar el índice de precios del periodo anterior, dividiendo el índice de cierre sobre el índice base, restándole 1 y multiplicando todo por 100, lo convierto en un porcentaje. Porque esta cuenta en realidad me va a dar 0,20. Al multiplicarla por 100, la transformo en porcentaje, 20%. Lo habíamos visto en macroeconomía, pero lo repaso porque además no todos ustedes cursaron macroeconomía. ¿Se entiende cómo apliqué la fórmula? Ahora vamos a ver un ejercicio, donde esto hay que calcularlo y se los explico detalladamente. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Vemos el último ejemplo? Ejemplo 2. Tenemos un capital de 200.000 pesos, que lo ponemos a plazo fijo durante 60 días a una tasa nominal anual del 30%. Se renueva durante 12 meses. Ojo, no dice que la capitalización es bimestral, pero me doy cuenta acá, porque lo coloco a plazo fijo a 60 días y lo dejo durante 12 meses. Esto me está indicando que la capitalización es cada 60 días, o sea, la capitalización es bimestral. Es muy importante ese dato, que la capitalización en este caso es bimestral. Juan. Sí. Me quedó una duda con respecto justo a esto y a lo que preguntó Caro, porque entonces la capitalización acá sería 6 veces al año, ¿no? Muy porque bien. es cada 60 días. Sí, señor. Pero Caro preguntó como si era trimestral, dijo como que todos los meses se calculaba sobre el interés de cada mes, no cada 3 meses. Eso no me quedó claro. A ver, te contesto algo y en todo caso después le preguntamos a Caro si es eso lo que había preguntado, porque yo le entendí a Carolina que lo que preguntó en el ejercicio anterior, la capitalización era trimestral. Y yo le entendí que me preguntó si ella tuviera que calcular los intereses por separado de cada trimestre, no de cada mes. ¿Entendí bien tu pregunta, Carolina? Sí, yo lo que te preguntaba era, dentro de ese trimestre, cada uno de los meses es un interés simple. Ah, no. Que va a ir cambiando, o sea, a medida que se capitalice, digamos. El capital inicial va a ser distinto para el comienzo de cada trimestre. A ver, Carolina, entonces, volvamos a lo anterior. Si la capitalización es trimestral, acá en vez de meses tengo trimestres. Y lo que va a haber es un interés simple por cada trimestre, no por cada mes. Está bien, porque vos ya dividiste y sacaste el 9% trimestral. Exactamente. Pero si yo dijera que es el 3%, lo pensé como antes de que calcularas eso. Ah, está bien. ¿Entendés? Está bien, es lo mismo. Es lo mismo. Ahora que le terminé de contestar a Carolina, volvamos, Martín, a ver si te quedó algo sin entender. No, ahí está bien, o sea, mi pregunta era si se calculaba, porque como era trimestral, si era todos los meses 9% o todos los meses 3%, ¿no? Al ser trimestral, divido el número real en 3, si lo quiero hacer mensualmente. Sí. Pero está bien.
en realidad no te sirve para saber los intereses de un mes, porque se supone que vos lo colocaste a plazo fijo y que no lo podés retirar antes, aunque hay plazos fijos que se pueden cancelar antes. Este ejemplo, por ejemplo, el número 2, vos lo colocás a 60 días. No tiene sentido calcular los intereses de un mes. Ahora es por cada bimestre se van generando intereses, no por cada mes. ¿Está claro? Que capitalice cada 60 días significa que el banco los intereses te los calcula por cada 60 días, no por cada mes. Ustedes querían calcularlo por mes, lo tendrás que dividir por 2, está bien. Pero el banco te calcula los intereses por cada 60 días y cada 60 días vuelve a capitalizar, o sea, vuelve a generar intereses sobre lo que generó en el bimestre anterior. Pero no es mensual, en este caso es bimestral. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Entonces, escribo los datos que tengo, chicos. Dice, el capital que deposito, el capital original, es de 200.000 pesos. Como la tasa efectiva anual es del 30% anual, y dijimos que capitaliza cada 60 días, necesito transformarla a bimestral. Para transformarla a bimestral, divido el 30% por ¿cuántos bimestres hay en un año? 30 dividido 6. 30 dividido 6 bimestres me da un 5% bimestral, por lo cual I va a ser igual a 0,05. 5 dividido 100, 0,05. N va a ser 4 porque lo dejo durante 12 meses. Y justamente lo dejo durante 12 meses, pero en 12 meses hay 6 bimestres. N no va a ser 4, N va a ser 6. ¿Estamos de acuerdo? Porque recién dije 4. N vale 6, porque lo dejo durante un año, y en un año va a capitalizar 6 veces. Traslado todo eso a la fórmula, ven que I vale 0,05 y N vale 6 porque capitaliza 6 veces, o 6 bimestres, y me da el monto que voy a obtener. Me pide que calcule el interés. Ahí tienen dos opciones. O aplican la fórmula de interés compuesto, o si no, más simple, restan el monto final menos el capital original. Me da que los intereses son de 68.019,13. Luego me pide que calcule la tasa efectiva anual. Tasa efectiva anual. Entonces, de vuelta, piensen si están bien los datos. ¿I vale 0,05? Sí, porque es una tasa bimestral, que la habíamos sacado dividir 30 dividido 6. Ahora, N, ¿vale 6? Sí, porque si la tasa se capitaliza en forma bimestral, y en un año hay 6 bimestres, N vale 6. Siempre vuelvan a pensar si eso está bien calculado. ¿Se entendió por qué está bien? El resultado me da 34%, 34,01. 34% es más que el 30% nominal. La tasa efectiva anual me da mayor que la nominal anual por las capitalizaciones. Para calcular el porcentaje de inflación, me dieron como dato el índice de cierre en el enunciado. Puede ser cualquier número gigante, chicos, porque cuando hay mucha inflación, eso lo vimos en macroeconomía, los índices de precio van aumentando. Pero este número no importa el número, lo que importa es el resultado de esta división. Ojo, porque ahí hay un signo menos y en realidad es dividido. Índice de cierre dividido, índice anterior, dividido, ¿sí? Porque había un signo menos. Una vez que lo divido, le resto 1 y lo multiplico por 100, y me da que la inflación del periodo fue del 40,38%.
Entonces, para calcular la tasa real, a la tasa efectiva anual, a lo que efectivamente me da el banco de ganancia, le resto la tasa. Ah, miren qué pasó acá, está restado al revés. La tasa. Ah, está bien, Juan. No, está bien, la tasa Está bien, efectiva. fue mayor la inflación que lo que dio la tasa anual. Sí, sí, sí. La tasa efectiva es 34,1, 34,01. Le resto la inflación y como la inflación es más alta, da negativo. La tasa real es la única que puede dar negativa, chicos. Nunca una tasa nominal anual puede ser negativa, nunca las tasas de interés no pueden ser negativas. Pero la tasa real sí, porque el porcentaje de inflación, el porcentaje de variación de la inflación supera a la tasa efectiva anual. Por lo tanto, en términos de poder adquisitivo, hemos perdido un 6,37%. ¿Se entiende? Queda medio minuto. Lo explicamos en la próxima parte. Cómo se compara, porque si no se va a cortar, cómo se compara la ganancia del depósito a plazo fijo, cómo se evalúa con respecto a un proyecto, por ejemplo, de una inversión productiva. ¿Sí? Nos vemos dentro de un ratito.